Bienvenidos a otro capítulo sobre el Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo es la forma por la cual podemos conocer a Cristo profundamente. Muchos de nosotros, luego de ser salvos, intentamos conocer a Jesús por nuestras propias fuerzas. Eso es una lucha y llegamos a orar, pero no pasa nada. No hay intensidad, ni vida, ni hambre. Todo es mental. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él pone hambre y un fuego empieza a arder y se llena nuestra vida cristiana de propósito y se intensifica ese anhelo por conocer a Jesús. El propio Jesús declaró en Juan capítulo 16, verso 14, Él me glorificará, hablando sobre el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo es la figura central de la historia y el Espíritu Santo es quien lo revela a los corazones de los hombres. Veamos el papel que jugó el Espíritu Santo en la tentación de Cristo. Lucas capítulo 3, verso 21, cuenta cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Allí el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado. Inmediatamente de ser poderosamente lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el mismo Espíritu a la más grande tentación de su vida. Registra Lucas capítulo 4, verso 1, que él fue lleno del Espíritu Santo y volvió y fue llevado por el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, verso 12 dice, el Espíritu lo impulsó al desierto. Impulsar es obligar a salir, es enviar fuera. Una fuerte compulsión moral por la cual el Espíritu Santo llevó a Jesús a tomar la ofensiva contra la tentación en lugar de evitarla. En lugar de esperar que viniera Satanás, el propio Espíritu Santo lo llevó a confrontarlo cara a cara con Satanás. Pues el Dios hombre tenía que destruir el poder del hombre fuerte. Jesús en la etapa de la tentación responde con la palabra. Pero como había sido bautizado en el Espíritu Santo, pudo usar bien la palabra. Esto nos lleva a afirmar que la única forma que tenemos para enfrentar las embestidas de Satanás es mediante una vida llena del Espíritu Santo y centrada en la palabra de Dios, la Biblia. Miremos un poco cuando regresa a Galilea. En el capítulo 4, verso 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y las noticias sobre él se extendieron. Con el poder comienza su ministerio público en la sinagoga de Nazaret. Ese día se lee en el texto de Isaías 61, verso 1 y 2, y se dice que Jesús, a viva voz, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y justamente luego de ser lleno del Espíritu Santo, número 1, predicó el Evangelio. Número 2, sanó a los quebrantados de corazón. Número 3, predicó la liberación de los cautivos. Número 4, trajo vista a los que estaban en oscuridad. Número 5, trajo libertad a los que estaban heridos. Y número 6, proclamó que la era de la salvación estaba aquí. Jesucristo como Dios no necesitaba la unción. Él era y es la fuente de la unción. Pero Cristo, hombre, dependía completamente del poder del Espíritu Santo para cumplir el llamado en esta tierra. No hubo milagros hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre él en el Jordán. Solo después que el Espíritu Santo lo ungió, fue a Capernaum y echó fuera
un demonio de un hombre. Lucas capítulo 4, verso 35. En el verso 39 registra que sanó a la suegra de Pedro de una fiebre muy alta. En el verso 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, los que estaban enfermos de diversas enfermedades, los traían a Jesús. Y él, poniendo las manos sobre ellos, los sanaba. También grandes multitudes seguían a Jesús, después que el Espíritu Santo lo ungió. El Espíritu mismo llevó a Jesús a este nivel. Y el mismo Jesús reveló la fuente y el significado de su extraordinario poder. En Mateo capítulo 12, verso 28, él dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Juan capítulo 14, verso 26, Jesús entregó su hermosa promesa sobre el Espíritu Santo para consolar a los discípulos en las vísperas de su arresto y crucifixión. Y les dijo: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. En la historia encontramos que cada derramamiento del Espíritu Santo fue por consecuencia de un enfoque centrado en Jesucristo. En las crónicas sobre los avivamientos, y en especial el avivamiento de Azusa en Los Ángeles en 1906, hay un escritor, Frank Bartleman, esos nombres, se cuenta que estos acontecimientos, como en los Hechos de los Apóstoles, también exaltaban a Jesús. Y específicamente del relato de este autor, encontramos algo que me llamó la atención y lo transcribo aquí. Él dice: cualquier obra que exalte al Espíritu Santo o sus dones por encima de Jesús, a la larga terminará en fanatismo. El Espíritu Santo es una luz, pero siempre enfocada en Jesús, para revelarlo a Él. Y esto es netamente bíblico. El mismo Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, verso 20. Él dará testimonio acerca de mí. Qué interesante, ¿verdad? En Hechos capítulo 5, verso 32, Pedro predicó que Dios había resucitado a Cristo y dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes lo obedecen. Es tan maravilloso el Espíritu Santo que atrae a los hombres hacia Cristo. Los acerca a Jesús para que confiesen que Él es el Señor. El apóstol Pablo fue muy claro a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 12, verso 3, dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo realiza el milagro más grande. Nos capacita para decir: Jesús es el Señor de mi vida. Y esto solo Él puede hacerlo. Y es el comienzo de la vida cristiana.